Ok, muchachos, buenos días. Vamos a hacer el otro ejercicio del capítulo, pero ahora es con columna redonda, ¿verdad? En vez de columna cuadrada. Acuérdense que nosotros tenemos una fórmula de para columnas circulares, ¿verdad? Entonces, aquí está la fórmula, que esta es la que nosotros tenemos y que yo ya se las había dado. Entonces, es una columna, es un pilote que atraviesa tres estratos de 18 metros de profundidad y la punta llega hasta los 12 metros. De tal manera que tenemos limo arenoso, una arcilla rígida, arena densa, con una cohesión y un peso volumétrico y un ángulo de fricción interna. Acuérdense que el ángulo de fricción interna, la cohesión y el peso volumétrico nos lo proporciona el laboratorio de mecánica de suelos. Nomás ustedes le tienen que aclarar pues que necesitan ese dato, ¿sí? Para que lo proporcione ahí. Ahora, también tenemos el valor o el factor de fricción. Eso vamos a acordarnos, el factor de fricción, que lo sacamos o lo obtenemos, ¿verdad? De la tabla que yo les dije en la página 462 del libro de Crespo Villalaz de Mecánica de Suelos de Cimentación. Entonces, en la página 462 existe digital, ¿verdad? En el internet, y ahí se encuentran los valores de acuerdo al tipo de material y de acuerdo a su valor. O sea, ya ven ustedes, por ejemplo, arcilla suave y limo, pues está entre 1 y 2. Y ustedes determinan el valor dependiendo precisamente de la fricción, porque ustedes lo tienen que saber más o menos, y el mismo estudio les va a decir si es friccionante o no, o qué tan friccionante. Por eso tiene estos valores. ¿De acuerdo? Yo ya les había dicho que en el mismo libro de texto existen unos pesos volumétricos, pero esos pesos volumétricos no los vamos a considerar porque esos son pesos volumétricos los de la Ciudad de México que nada tienen que ver con nosotros. ¿Va? De acuerdo a todo esto, acuérdense que nosotros tenemos el ángulo de fricción interna y en la última capa vamos a necesitar los factores de carga. El factor de carga de la cohesión, el factor de carga de la carga uniformemente repartida y el factor de la carga del suelo, ¿verdad? De Q. Que esos valores ustedes ya lo hicieron o ya los obtuvieron en la materia de mecánica de suelos cuando vieron capacidades de carga. De todos modos, están en el internet, ¿verdad? De tal suerte que yo en la tabla que tengo, inclusive estos valores, pues ya está NC y NQ y NW, y yo me voy a ir directamente a la de, fíjense bien, 30 grados, y aquí están los tres valores. Entonces los voy a colocar y ya ustedes saben. De tal manera que yo tengo NC 30.14, NQ 18.4 y NW 22.40. Estos ya son de acuerdo aplicada la fórmula, aunque pueden ustedes revisar precisamente en el libro de Crespo Villalaz, pueden revisar el famoso diagrama, ¿verdad? Que ustedes de ahí sale precisamente cómo determinar los factores de carga. Les voy a decir dónde, que aquí está la gráfica, cómo los pueden obtener, yo ya les había explicado anteriormente. ¿En qué página? En la página 297, vuelvo, del libro de Mecánica de Suelos y Cimentaciones, sexta edición, aunque está casi en todas las ediciones porque es una cosa básica, del Crespo Villalaz. Aquí está la gráfica en la cual nosotros obtenemos los NQ,
NC y NW. Acuérdense que estos son factores de carga para la capacidad de carga del suelo, ¿verdad? Para poderlo determinar, ustedes los debieron de haber sacado. Cuando hablamos de N', estamos hablando de suelos blandos, ¿verdad? De suelos que no son compatibles, o sea, no que no son compatibles, sino más bien suelos que no tienen mucha fricción. De tal manera que ahorita nos estamos refiriendo a estos factores de carga en el último estrato. O que dicen que capacidad relativa blanda, ¿verdad? Ok, de tal suerte que nosotros sacamos los valores que ya tenemos el valor de fricción dependiendo de el tipo de material, ustedes ya lo saben sacar, inclusive se los enseñé en la próxima clase, la anterior clase, perdón, de tal manera que primero sacamos la resistencia de punta, ¿verdad? Que va a ser su fórmula pi por radio al cuadrado por 1.3 la ecuación, por el factor de carga de la ecuación, por el peso volumétrico, por la profundidad del estrato por NQ, por 0.6 por el peso volumétrico, por el radio, por el factor de carga de la carga uniformemente repartida, o del peso, mejor más bien dicho. De tal manera que yo tengo resistencia de punta. Resistencia de punta, fíjense, es pi. Acá tengo diámetro 40 centímetros, está en centímetros. Aquí tengo la ecuación en toneladas metro cuadrado. Entonces lo tengo que poner en metros. Va a ser pi por 0.20 metros al cuadrado por 1.3, que esto ya no lo da por fórmula, por la ecuación que es 1 por 30.14, que es este valor. 30.14, que es el factor de carga de la ecuación, más, ¿verdad? Más. Ahora fíjense bien cómo dice la fórmula. Peso volumétrico por la profundidad. 1.1 por 4. 1.1 por 4. Más 1 por 6. Más 1.7 por 8. 1.1 por 4. Más 1 por 6. Más 1.7 por 2. ¿Por qué por 2? Porque es la penetración del último estrato del pilote. Todo esto multiplicado por NQ, que es 18.4. Ahora, más, ¿cuál es que estamos hablando de punta? O sea, la resistencia acá. Entonces va a ser, la fórmula dice 0.6 por el peso volumétrico del último estrato, que es 1.7, más R, que es 0.2 el radio, por 22.40, que es NW. ¿Cuánto nos da? O sea, ¿cuánto es el resultado de ahí? Ok, entonces ya saqué el resultado y me corresponde 106.31 toneladas. Entonces ese estamos considerando el primer valor. O sea, estaremos considerando este valor de 106.31 toneladas. Ahora vamos a sacar, este es por punta, ya habíamos dicho, entonces ahora va a ser por fricción. Entonces por fricción, acuérdense la fórmula, que es muy sencilla, ¿verdad? Que es el área por el módulo de fricción. Aquí, ¿cuál va a ser? Acuérdense que era RF es igual al área por el módulo de fricción, y así consecutivamente. Entonces aquí va a ser RF igual el perímetro de la sección es pi por diámetro. Entonces esto va a ser pi por 0.4. Ahora sí voy a poner por el largo, ¿verdad? Primero,
Yo ya sé los módulos de fricción y tengo el largo. Entonces ahora sí, digo 4 por 3 más 6 metros por 5 más 2 metros por 6. Y ya me va a dar esta. Entonces RF, que es pi por 0.4 por 3 por 4, 12, 6 por 5, 30, más 12. Entonces ahora sí tendremos que serían 12 más 12 más 30 por punto 4 y por 3.14, 16, y me va a dar 67 punto y coma RF igual a 67.85 toneladas. Entonces aquí ya lo tengo y voy a decir que es por fricción, ¿verdad? Aquí voy a poner fricción. Entonces aquí tengo la otra fórmula, que es la resistencia de fricción. Y entonces ahora sí saco la resistencia total. Entonces va a ser resistencia total, va a ser 106.31 más 67.85. Esto va a ser igual a, dijimos, son 174 toneladas. Los voy a redondear. Ahora, el factor de seguridad que voy a considerar va a ser de 3. Entonces, este es resistencia, no resistencia final, sino va a ser resistencia total. Entonces, ahora sí vamos a ponerle la resistencia total. Ustedes quieren ponerle final, va a ser igual a 174 entre 3. Entonces serían 174 entre 3, me va a dar la resistencia total final es de 58 toneladas. Entonces ya aquí ya tenemos el resultado. Como ven, es muy sencillo, nomás tenía que hacerlo para que ustedes tomaran en cuenta que tenemos que irlo ajustando todo de acuerdo a cómo está aplicada la fórmula. La otra fórmula pues era muy sencilla. Esta lo único que hacemos pues es aplicar la carga, el diámetro del pilote. Es muy sencillo, lo platicamos en clase. Si hay algún comentario, pues ahí mismo lo vemos. Ok, voy a acercar un poquito la hoja para que vean cómo quedaron. O voy a más bien aumentar el zoom por si hay algún detalle. Aquí están los 58 toneladas. ¿Sí? Entonces, ya ahí están los valores obtenidos, ¿verdad? Aquí está por punta, el valor obtenido por punta, ¿verdad? Y aquí está el valor obtenido por fricción. Entonces, 106.31 y 67.38. Ok,